Amigos Sin Explicación, estamos en el encuentro de nominados al Ariel, edición 66, con Humberto Busto, Pablo. Pablo, te da una nominación. Pablo. ¿Cómo te sientes? ¿Ya la viste tú? Sí, ¿O no? sí, claro muy que bien, sí. muy ¿Cómo bien. te sientes con la nominación? Bien, pues muy contento porque la verdad siento que es un personaje que tocó hacer en un momento muy vulnerable, muy difícil para todos como es la pandemia, sobre todo en los primeros meses de la pandemia que apenas estaba desactivando esa posibilidad y no tenías que estar absolutamente encerrado, donde todavía existía como mucho miedo de muchas cosas, y siento que hacer una película como esta es complicada de por sí, porque requiere de mucho trabajo en equipo con tus compañeros. Una peli que de repente tiene tiros muy largos, en donde no hay cortes, donde tiene que estar sucediendo la vida de manera profunda, sincera y en timing y simpática, porque tiene sus rasgos de comedia, y entonces hacer eso no lo puedes hacer solo. Entonces yo digo, esta nominación de entrada es una nominación de los tres, de Francisco y de Marta Claudia, porque es una peli muy de tres personajes que estamos ahí. Entonces pues me da mucho gusto venir aquí en representación de mis compañeros, un, dos, tres por mí, por todos ellos, y también y pues por Lorena, que es su ópera prima, y que el hecho de que esté nominada pues me parece que está increíble, y me parece una mujer inteligente y sensible, que quiero que siga filmando muchísimas cosas. Humberto, una película amorosa en todos los sentidos, una historia de amor bastante peculiar, pero también de amistad. Justamente, pues, ¿cómo fue la interacción con tus compañeros? Pues digo, mucho estuvo marcado por la pandemia, porque sí estábamos encerrados en un hotel literal muy boutique. Solamente estábamos filmando, el crew era muy pequeño, todavía estábamos en la época en la que Lorena ni siquiera podía acercarse nadie del crew más que con tapabocas. Entonces siento que generó un estadio como muy clínico, o sea, donde todo era como, tenía que ser como muy preciso y la gente hablaba muy bajito. Y entonces sin querer creo que nos empezamos a meter en este mood como el de la oficina, y no, entonces como que sí creo que eso permeó muchísimo la sensación que teníamos nosotros de estar en ficción, y generaba como un estado, pues sí, de vulnerabilidad y de soledad, pero al mismo tiempo de ganas de tener compañía, y sí siento que eso fomentó mucho de lo que sucedió en la ficción. Y justo parece ser que esa vulnerabilidad de cada uno de los personajes termina siendo como el lazo que los une, ¿no? Y tu personaje es súper noble, Pablo, ¿no? Ahí aguantando a Martínez. Pues sí, yo siempre digo que esta peli tiene mucho que ver con las mentiras que nos contamos a nosotros, ¿no? De qué manera cada quien, independientemente de la edad, o sea, cómo cuesta tanto trabajo conectar de verdad con otro ser humano, que entonces muchas veces uno se empieza a hacer fantasías para tratar de sentirte seguro en tu entorno y no arriesgar, ¿no? Y cada quien cuando arriesga de distintas maneras. Y creo que cuando esos personajes logran arriesgar y cruzar esos umbrales, pues se acaban dando cuenta que pueden tener posibilidad de sentirse menos solos. Y eso es algo que creo que después de la pandemia, sobre todo, todos pues, seguimos teniendo en cierto sentido. Sí. ¿Qué representa Martínez para ti y la nominación, obviamente? Pues representa un logro más, porque sí, hacer una película de veras que está muy cabrón, y hacerlo en esas condiciones y con la plata cada vez luego más reducida que tenemos de presupuestos, pues sí es un logro. Es un logro que haya directoras nuevas, con voces poderosas, que además tengan un sentido del humor pues oscuro y como truculento, pero al mismo tiempo tengan una sensibilidad e inteligencia muy grande como Lorena. Y por otro lado, pues es mi tercera nominación, entonces pues siempre es muy lindo también ir cotejando tu carrera con el resto de los que hacemos esto, saber que cada carrera tiene sus propias dificultades y todos los que estamos aquí la sabemos. Tenemos historias muy distintas, pero todos estamos aquí porque seguimos amando el cine y tenemos muchas ganas de seguir creando y co-creando, entonces eso me significa, ¿no? Humberto, pues enhorabuena, disfruta mucho el encuentro, disfruta mucho la ceremonia, esperamos seguirte viendo en todo lo que te estamos viendo y en más. Sí, pues.